siempre estamos conviviendo con esa incertidumbre y tenemos que, en la medida que hay más incertidumbre, más movimiento, más cambio social, económico, nos obliga a movernos más rápido. Pero eso a veces nos da más miedo y nos paraliza mucho más que cuando estamos como en tiempos de más calma. Eh, pero como te decía, siempre estamos viviendo con estas incertidumbres. Y estuve revisando unos estudios. Hace 10 años había un estudio de la revista Capital acá en Chile que hablaba del miedo y decía que la gente le tenía mucho miedo a las pantallas, como a las tecnologías, a la economía, a la delincuencia, a cómo iban a ir los temas políticos, a la salud. 2021 hay otro estudio, por ejemplo, que encontré de la Universidad Mayor que dice que el 86% de los chilenos en julio del 2021, el 86% de los chilenos presenta algún grado de angustia producto de la pandemia. Estamos hablando de a 15, 20 del 100% de los chilenos, y que esto se mostraba en enojo, o sea, en rabia, lo expresaban con rabia, más allá de la tristeza o del miedo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque nosotros no decimos abiertamente tengo miedo a esto, sino que lo expresamos con otras emociones que a veces ni siquiera las podemos reconocer. Y eso pasa por no conocernos, por no tener, por no hacer o no tener asumido que no nos enseñan, nadie nos enseña ni en el colegio ni en ninguna formación, a menos que nos dediquemos al desarrollo personal, nos enseñan a manejar nuestras emociones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hemos estado siempre en conviviendo con esta incertidumbre. Y por miedo que tengamos, no podemos paralizarnos, sino que tenemos que avanzar. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Conociéndonos y, como te decía, autoindagándonos, sabiendo por qué, sabiendo de dónde viene. Esto es, este miedo, esta incertidumbre, es la realidad que nosotros vivimos, pero que es una realidad que nosotros imaginamos. ¿Qué quiero decir con que es una realidad que nosotros imaginamos? Que es lo que nosotros miramos con el prisma o con el lente de nuestras propias vivencias, de lo que a nosotros nos sucede, nuestras experiencias de vida. Entonces, si yo estoy viendo violencia y me concentro en la violencia y tengo miedo a salir y limito mi vida personal por ese miedo, tengo que ir a mirar de dónde dónde detonó esa experiencia en mi vida. Eso es un poco Claro. como el bagaje, como lo que aborda la biodescodificación. Claro, y a veces, como tú dices, ¿no? Ahora la gente expresa, no ahora, siempre creo, expresamos nuestro miedo, nuestro temor con otras emociones, de otra manera. O sea, no decimos muchas veces, ¿sabes qué? Tengo miedo de que te pase esto, o tengo miedo de que me pase esto, o tengo miedo de aquí, o tengo miedo de allá, sino que reaccionamos, como tú dices, con rabia, o sea, enojándonos, peleando, discutiendo, o sencillamente con tristeza o con otro tipo de emociones, ¿no? Entonces, maquillamos ese miedo y luego no nos damos cuenta que en realidad lo que tenemos es miedo al cambio, esa incertidumbre de, de poder estar ahí. O sea, y el miedo es muy válido, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, es válido tener miedo, es válido tener ciertas emociones, es válido estar enojado, es válido estar triste. El problema es cuando se vuelve crónico, ¿no? Claro.
Todas las emociones están con nosotros para, mira, voy a poner un ejemplo, una historia. El año pasado yo tomé, como hago todo este camino, y siempre me gusta ir probando en mí por un tema de gusto personal. El año pasado yo tomé un programa de yoga kundalini que era por 8 o 9 meses, donde íbamos transitando a través de... El yoga kundalini es una técnica de meditación a través de la respiración, de mantras y movimientos en el cuerpo para poder llegar a un estado meditativo. Entonces, en ese programa, lo que se hacía, el programa muy bonito de Nam Nidan, yo creo que les ha aparecido por ahí porque ella es muy virtual, aparece mucho en las redes. Y el programa se llama Las Voces del Alma. ¿Qué son las voces del alma? Son las emociones que nosotros tenemos. Entonces fuimos transitando mes a mes por todas estas emociones y Nam las acomodaba de acuerdo para ir sacándonos como las capas. Entonces estuvimos 2 meses trabajando el miedo y las distintas etapas del miedo, porque podemos tener miedo a una reunión, a hablar en público, a conducir. También podemos tener miedo a enfermarnos y finalmente el miedo más profundo es el miedo a la muerte. Entonces hicimos todo este tránsito y después de eso venía el deseo. Yo hasta ese momento no entendía muy bien por qué estaba puesto el deseo, porque en biodescodificación abordamos 3 emociones, la ira, el miedo y la tristeza. Pero el deseo estaba directamente relacionado con el miedo, porque cuando yo tengo miedo, en realidad es un deseo profundo a salir del estado en el que estoy. No sé si me explico, pero el miedo es, como bien tú dijiste, Ale, las emociones están hechas para nuestra propia evolución, o sea, están ahí para que nosotros nos movamos y avancemos y hagamos nuestro camino de aprendizaje y de evolución. Entonces, pero también actúan a nivel mental para protegernos, porque la mente siempre lo que quiere es protegernos, entonces va a resguardar siempre nuestra supervivencia. ¿Qué pasa con eso? Que yo, si quiero hacer algo, si quiero acompañar en biodescodificación, el cerebro me va a decir, no vas a poder, te va a pasar esto, viene la pandemia, viene tal cosa, la economía, la gente no va a querer, y empiezan a aparecer esas cosas. Entonces ahí yo empiezo a conectar con mis miedos, con esos miedos de, es que yo tuve memorias de una crisis, sucedió, mis padres vivieron una crisis económica, entonces yo conecto con eso y ahí me empiezo a proteger y me empiezo a quedar en mi zona de confort, en mi zona cómoda, porque la mente me dice, quédate aquí, ven para acá. Moverte significa que gastemos energía, moverte significa que hagamos cambios, que no te van a hacer sentir cómoda. Voy a gastar energía porque tengo que activar todo el cuerpo fisiológico para que tú te empieces a mover.